Muy bien, vamos a ir a la palabra. El tema que tenemos esta mañana tiene que ver con que esto no me pasa, pero no importa. Seguro ahorita me pasa porque ya me pasó, pero me pasó para lo último. Ok, muy bien. La parábola de la higuera sin fruto y el tema que yo le he puesto a esto es fruto para Dios. ¿Cómo? Otra vez, ¿cómo? Fruto para Dios. Amén. Y vamos a ir a Lucas, al Evangelio de Lucas en el capítulo 13. Lucas capítulo 13. Lucas en el capítulo 13. Es muy importante y muy interesante y quiero que en esta mañana, como siempre ustedes me bendicen con la gentileza de prestar atención, que prestemos cuidado y atención al contexto de este texto. El contexto de este texto aparece en capítulo 13 y a partir del verso 1, esto nos va a abrir un espacio para el contexto. Recuerde, dar fruto para Dios. ¿Cómo es? Dar fruto para Dios. Nosotros podemos hoy, como una iglesia que celebramos juntos este 31 aniversario, poder examinarnos, hermanos. El autoexamen es importante en la vida. El autoexaminarnos para nosotros debiera ser una constante. Que usted revise su vida y que yo revise la mía es vital, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos tenemos espacios, momentos, vivimos situaciones, somos personas que tenemos sentimientos, emociones, tenemos una voluntad. Dios nos ha hecho así. Por eso, la pregunta que usted y yo hoy tenemos que hacernos, y más que pregunta, pudiera ser retórica, es: yo necesito saber cuánto fruto estoy dando y cuán dispuesto estoy a proponerme dar fruto en adelante. Fruto en mi vida, fruto en mi persona, fruto en mi profesión, fruto en mi trabajo, fruto en mi casa, fruto en mi vecindario. Fruto, 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 porque el Señor busca fruto. Amén. Este contexto de capítulo 13 es muy, muy, muy interesante. Voy a quitarle eso para que no se me distraigan ahí. Resulta que en esa misma ocasión, estoy en Lucas capítulo 13, en el verso 1, y estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas, porque si no encuentran algo ahí parecido. En la misma ocasión había allí algunos que contaron a Jesús acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Él les respondió: ¿piensan que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Verso 3, Jesús les dijo: les digo que no. Al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. ¿O piensan que aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Verso 5. Les digo que no. Al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Si usted nota a la lectura del contexto, del texto de la parábola, usted va a ver que en el verso 3 Jesús dice: les digo que no. Al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Y en el verso 5 usted encuentra la misma frase: les digo que no. Al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente.
En estos 5 versículos Jesús tiene 2 formas y 2 momentos. Cuando uno lo lee naturalmente, uno pudiera decir, ay, mira, es el mismo, es lo mismo, está diciendo lo mismo. Cuando usted profundiza un poquito, usted se va a dar cuenta que no está diciendo Jesús lo mismo. Jesús está hablando de un arrepentimiento diferente en las 2 ocasiones. En el verso 3 está hablando de un tipo de arrepentimiento, que un poquito adelante lo vamos a ver. Y en el verso 5 está hablando de otro tipo de arrepentimiento. Porque inmediatamente Jesús va a llegar a la parábola para mostrar qué es realmente lo que produce o debe producir fruto en medio de nosotros o en medio de la higuera. Entonces, déjenme llegar ahí. Hay algo que es muy interesante, hermanos. Vean la intencionalidad en el texto. En la misma ocasión, en el 13:1, habían allí algunos que contaron a Jesús acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado. Ellos llegaron y le empiezan a decir, Jesús, ¿usted sabe de los galileos? ¿Ustedes saben de dónde era Jesús? De Galilea. El asunto era directo con Jesús. Jesús, los galileos no sirven para mucho. Es más, hasta los mezclaron. La sangre de Pilato los mezcló para los sacrificios. Eso es lo que le están diciendo a Jesús. Porque Jesús es Galileo. Inclusive, lo que pasa es que Jesús sabía cómo sufrir y cómo aguantar. Porque en otro momento le dijeron, bueno, ¿qué va a salir? ¿Acaso ha salido algo bueno de allá de Nazaret, de Galilea? Esto es importante en el contexto. ¿Por qué? Porque la respuesta de Jesús y la parábola tiene que ver con todo esto que estamos hablando. Para la comprensión de nosotros y para la aplicación a nuestra vida en este aniversario de poder medirnos si estamos realmente nosotros llevando fruto. Si usted y yo estamos llevando fruto en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro hogar, en lo que somos, en lo que nosotros vivimos en el día a día. Esto tiene que ver con eso. Ahora, ¿cómo puedo saber si estoy produciendo frutos para Dios? La mejor manera de saber si estamos produciendo frutos para Dios es examinando nuestras acciones y las motivaciones en nuestra vida diaria. Si nosotros realmente estamos amando al prójimo, ayudando a los necesitados, si nosotros estamos compartiendo el evangelio y siendo testigos de nuestra fe, si nosotros estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Esto es cómo usted puede saber si usted está produciendo fruto para Dios. Es muy sencillo, hermano. No es nada difícil. Es más, usted no tiene que ir a ninguna universidad ni a ningún lugar a aprender esto. Sencillamente usted en el común sentido o en el sentido común, el menos común de los sentidos, usted puede darse cuenta qué fruto da usted. Pero hoy de aquí tenemos que salir, aparte de llenitos con el arroz con pollo, necesitamos salir con una propuesta de corazón abierto, hermanos, de corazón. Si yo no estoy dando fruto, o si estoy dando fruto, yo necesito dar más fruto, porque por los frutos somos y seremos conocidos. Ahora, ¿qué pasa si no estoy produciendo frutos para Dios? Bueno, en lugar de ser cortados como la higuera estéril, Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos y cambiar nuestras acciones para producir frutos en su obra. Dios es un Dios de oportunidad. Dígalo ahí, ¿quién es Dios? Inclusive en la figura, en el cuadro que se pinta con la parábola, Dios es el dueño de la viña. El que realmente está al cuidado es nuestro amado Jesús. Y 2 puntos o 2 posiciones. Una, la higuera es Israel, pero también la higuera es usted y yo y la iglesia. Amén. Entonces, ¿qué pasa si no estoy produciendo frutos para Dios? ¿Qué pasa, hermanos? Así, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Según la parábola, si no da fruto, córtelo. Así es. Y si podemos hacer aquí la
parte exegética y escarbar todo esto, vamos a tener que concluir que vamos a ser, por los frutos, nosotros vamos a ser conocidos. Ahora, en todo esto hay otra parte en la que en la parábola se va a reflejar. Pero por eso quiero llegar a la parte esta del contexto que les di, para ver el significado correcto de arrepentimiento, porque aquí es donde yo creo que nosotros necesitamos comprensión, inteligencia espiritual, revelación. Porque a veces las personas pensamos, la Biblia cuando habla de arrepentimiento en diferentes formas, por lo cual nosotros somos los llamados a estudiar para saber si realmente yo estoy arrepentido o no estoy arrepentido. Amén. En el contexto de Lucas 13, del 3 al 5, que fue el que yo leí de principio, hay una palabra para describir un tipo de arrepentimiento que se llama metanoia. ¿Cómo se llama? Ajá, aunque usted y yo no lo sepamos qué significa, no importa. Usted nada más diga metanoia y ya. Metanoia. Y otra palabra es epistrefo. Cuando nosotros vemos aquí en este texto, y yo se lo voy a explicar aquí, vean el verso 3. En el verso 3, realmente, aunque a nosotros, a nuestra lectura, en la parte español, dice lo mismo. El texto, el verso 3 y el verso 5 pareciera lo mismo. Es más, usted lo lee y hasta las mismas comas tiene. Cuando usted ve el contexto del 3, usted y yo podemos entender algunas cosas que Jesús sí nos quiere que nosotros entendamos y que la palabra de Dios nos quiere traer a colación. Vean ese verso 3. Por ejemplo, en el verso 3, lo que nosotros estamos viendo es esta palabra que dije es epistrefo. Ahora, ¿qué es realmente epistrefo y qué es metanoia? Metanoia, que tiene que ver y que tiene que decir arrepentimiento, lo que hace es que expresa el sentimiento de arrepentimiento de pecado, lo cual no necesariamente implica el verdadero regresar del hombre hacia Dios. Como eso está así como muy bonito y hasta para leerlo a veces, una cosa, lo que sufre muchas veces la iglesia, lo que usted pasa en la vida en medio de situaciones y adversidades, muchas veces es más metanoia. Es que usted tiene el sentimiento de arrepentimiento por el pecado. En el momento usted está inclusive dispuesto a agarrar y decir, qué torta, pequé, y estoy dispuesto a cualquier cosa. Pasados los días, usted solamente esto lo aborda como un sentimiento y no como una realidad. Metanoia tiene que ver con el sentimiento de arrepentimiento, lo cual no necesariamente implica el verdadero regresar del hombre hacia Dios. Voy a ponerles un ejemplo para que ustedes lo puedan tal vez digerir así. ¿Se acuerdan de Judas? ¿Se arrepintió Judas? ¿Sí o no? A ver, vamos aquí, hermanos, vamos. ¿Se arrepintió Judas? Sí, se arrepintió. Es más, tan fue el arrepentimiento que las monedas fue y las devolvió. Es más, Judas se arrepintió de tal manera que inclusive dijo, soy un miserable y me voy a quitar la vida, porque estaba arrepentido con respecto al pecado, pero no necesariamente este arrepentimiento era del regresar a Dios. ¿Estamos ahí? ¿Está claro? Yo no sé cuántas veces nosotros nos pasa lo mismo. Muchas veces nosotros nos arrepentimos de lo que hicimos, pero no queremos rectificar con respecto a la persona que le hicimos el mal. Por ejemplo, yo digo, ok, yo hablé mal de tal persona, expuse a una persona, eso no está bien, eso es pecado, esa persona inclusive perdió un montón de cosas, pero la verdad yo me voy a arrepentir y yo le voy a pedir perdón a Dios. Eso es metanoia. Usted se arrepintió del sentimiento del pecado, pero lo que usted tiene que hacer si quiere regresar a Dios es decir, hablar con esa persona, restituirlo, como lo echaron del trabajo, usted le va a dar el salario hasta que él tenga un trabajo. Eso es arrepentimiento.
Cuando usted insultó a alguien, cuando habló mal de alguien, cuando usted injurió a alguien, es ir a la persona, confrontarla, confrontarme y retribuir. La retribución es el verdadero regresar del hombre hacia Dios. Ahora, en ese verso 5 es lo que Jesús les está diciendo. Jesús les dice a estos y les dice lo siguiente: les digo que no, al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igual. Él les está diciendo en el verso 4, o piensan que aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén. Él les estaba diciendo: ustedes, porque creen que ustedes son judíos, ustedes alimentan un sentimiento de arrepentimiento por el pecado. Ustedes creen que porque eso les pasó lo que les pasó, eran más pecadores que ustedes. Y no es verdad. Si ustedes no se arrepienten, ustedes serán cortados. Era el arrepentimiento que hasta el día de hoy mucha gente cabalga. Hay gente que dice ser cristiana, vive arrepentida, pero sigue haciendo lo mismo, sigue mintiendo, sigue robando, sigue de vez en cuando lo pescan, ¿verdad? Se arrepiente y dice: qué torta, me arrepiento de lo que estoy haciendo, seguro no lo voy a volver a hacer. Y al rato, a los días y a los meses vuelve a lo mismo. Eso es metanoia. Eso no es un arrepentimiento completo. Cuando Jesús en el verso 3, que pareciera que dice lo mismo, y como les digo, hola. Ok. Epistrefo. Epistrefo es usado para la conversión de un hombre, lo cual envuelve una completa transformación bajo la influencia del Espíritu Santo. Cuando epistrefo sucede, en el verso 3, Jesús les está diciendo a ellos, vean el verso 2, Él les respondió: ¿piensan que estos galileos eran más pecadores? Eso es lo que les dice. Jesús les dice: ¿usted cree que los galileos? Él decía: yo soy más pecador porque soy galileo. Yo soy más pecador que todos los demás galileos porque sufrieron esto, porque a usted le está pasando mal, porque a usted no le va bien en la vida. Jesús les dice: no, yo les digo, si ustedes realmente no sufren epistrefo, si ustedes no se arrepienten de todo corazón, si no hay una completa transformación bajo la influencia del Espíritu Santo, ustedes no se van arrepentidos y serán cortados. Por eso, los discípulos normalmente, y por lo menos en una ocasión, Pedro le dijo: Señor, entonces, ¿quién será salvo? ¿Quién será salvo? Ahora, aquí les defino lo siguiente. Y vamos a leerlo para que vean que es más, para que nos quede más compenetrado ahí. 1, 2, 3, lo de abajo. 1, 2, 3, metanoia. No, a ver, vamos, iglesia. 1, 2, 3. Metanoia describe volverse del mal y epistrefo volverse a Dios. Entonces, hay mucha gente que vive en la vida volviéndose del mal. No lo voy a volver a hacer, ya no voy a volver a mentir, ya yo no voy a volver a hacer esto, ya no volveré, hermano, pero la vida le sigue pasando por todo. Y la iglesia está lleno de esto, de gente que describe, se vuelve del mal, pero no se vuelve a Dios. Hay gente que no es creyente, inclusive ustedes los oye decir: bueno, es que yo no tomo, yo no fumo, yo no le grito a mi esposa, no tengo problema con mis hijos, pero no aman a Jesús, pero no quieren a Dios. Entonces, este tipo de arrepentimiento es metanoia, que describe volverse del mal, y epistrefo, volverse a Dios. Nosotros necesitamos volvernos a Dios, reconociendo el sentimiento de arrepentimiento por el pecado, que hice mal, porque el que confiesa el pecado y se aparta del mal, haya misericordia. El que confiesa el pecado, sentimiento de pecado, sé que pequé, lo confieso, pero me aparto del mal y me vuelvo a Dios. Arrepentimiento es dar esa vuelta y quedar expreso de frente a la voluntad de Dios y vivir una vida santa, porque sin ella nadie verá al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cómo están con metanoia y epistrefo? ¿Cómo estamos? Esa es la pregunta. Y Jesús entonces va a venir aquí y entonces vamos, una vez que hemos visto este contexto, vamos a ver la parte de 13:6. Dijo también esta parábola: un hombre
tenía una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Vean cómo nosotros debemos de casar. Yo siempre lo digo, hermano, usted tiene que casar su información con su situación. Y de ahí usted se dará cuenta si realmente tiene revelación. Cuando usted casa su situación con su información, usted se dará cuenta quién es usted. Si yo digo que yo soy hijo de Dios, que yo soy creyente, en medio de la circunstancia, cuando la circunstancia se asoma a mí, me ve de frente y yo la vivo, lo que sale de ahí es lo que realmente yo soy. El arrepentimiento tiene que ver con esto. En esta parábola vamos a descubrir algunas cosas muy interesantes. Porque Jesús va a ilustrar aquí algunos principios con respecto al juicio de Dios. Nosotros necesitamos como iglesia, entonces, entender algunas cosas. Por ejemplo, cuando a Jesús aquellos le estaban diciendo con respecto a la parte de Pilato que había dado muerte a los galileos, nosotros deberíamos de preguntarnos cuál es la intención de ellos al contarle a Jesús sobre la muerte de los galileos. ¿Por qué le están preguntando? Porque nosotros hoy somos los que debiéramos de ser entrevistados por el mundo. El mundo hoy sí está preguntando, ¿y ustedes quiénes son? Hermanos, ¿usted ha visto lo que está pasando en los últimos tiempos en el mundo? Y en el contexto de los cristianos evangélicos, en los pastores específicamente. Y hay que responder, porque la gente no está preguntando por el pastor o los pastores que están haciendo aquello, están preguntando por usted que dice que usted es cristiano. Ellos no hacen diferencia y necesitamos dar una respuesta. Por eso es que Jesús en esta parábola nos va a enseñar algunas cosas con respecto a esto de la confrontación que Jesús hace con respecto a lo que estaba aplicando y pasando en esto. Creo que es importante, hermanos, que definamos algunas cosas aquí en 13 del 6 al 9. Esa frase que aparece ahí, creo que es lo que yo quiero colocar hoy también en su corazón, en su mente. Porque tenemos que hacerlo, esto tenemos que accionarlo. ¿Qué tenemos que accionar? Necesitamos como cristianos, si queremos llevar fruto para Dios, acciones urgentes, necesarias y vitales. Hermanos, pero son acciones. La iglesia ya gastó, por usar yo una figura, gastó los espacios en donde teníamos oportunidad de que el mundo pudiera creer en Jesús por nuestro testimonio, porque ya no, el mundo ya no cree por eso, el mundo ya no nos cree. El mundo no nos cree a nosotros. ¿Por qué no nos cree? Porque el mundo ha globalizado y en la globalización, la personalización es una evidencia real. Cuando usted llega y usted pasa, y ya me pasó, el otro día llegué al supermercado y la noticia está en el periódico que está vendiendo la muchacha ahí, y la muchacha me volvió a ver porque me conoce, y yo le dije, yo no soy ese. Es decir, porque tal vez hasta más caro me iba a cobrar, digo yo con miedillo de que me cobra. Yo le digo, yo no soy ese, pero ella me conoce porque le he testificado de Jesús. Ella me conoce, dígame, según usted me valió de algo. Inclusive, inmediatamente, cuando yo voy saliendo, a la otra le digo, es que él es pastor. Pero esa es la realidad, hermano. Y a usted, en el vecindario, donde usted lo conocen, en el trabajo, si a usted lo conocen, si usted no es de la secreta, en la universidad, si a usted lo conocen, que usted es cristiano, usted entra en ese señalamiento, aunque usted quiera defenderse. No, yo no he hecho eso. Porque los que no son cristianos están diciendo que, usted ha visto, los jugadores de fútbol, los que salen presos por cualquier cosa, políticos, no políticos, todos creen en Dios, todos, ¿verdad?, levantan las manos al cielo. En esto, por eso es que yo estoy diciendo, hay que tener acciones urgentes, necesarias y vitales. ¿Qué es lo que hay que tener? 1, 2, 3. Acciones urgentes, necesarias y vitales. Otra vez, acciones urgentes, necesarias y vitales. Aquí en la parábola el Señor nos va a enseñar en esta higuera estéril
que hay algunas cosas que Él quiere que nosotros hagamos para poder salir llevando más fruto del que usted ha llevado. Porque a mí no me cabe duda, hermano y hermana, que usted está manifestando hoy un fruto. Usted está aquí por fe, usted está aquí porque quiere oír de Jesús, usted está aquí porque usted ha dicho yo soy hijo de Dios. Sí lo soy. Lo cantamos, ¿verdad? Ok, veamos lo siguiente. Aquí pasó algo, pero no sé qué pasó, porque esta filmina... Ok, esa, la anterior, Mari, la primera, esa. Hay un principio, y ya vamos a ir a la parábola, para ver algunos aspectos desde el texto. ¿Qué dice ahí? Ok, pero no entendí. Vamos. 1, 2, 3. Dios nunca pedirá fruto si primero no ha sembrado semilla. Eso es la justicia de Dios. Dios no te va a pedir más de lo que usted le puede dar. ¿Cómo? Dios no nos va a pedir más de lo que nosotros podamos dar. Es más, Dios no nos va a pedir nada más de lo que Él ha sembrado en nuestro corazón. Por eso el Señor anda detrás del Hijo. Por eso el Padre quiere al Hijo. Porque el que tiene al Hijo tiene la vida. Porque el que tiene al Hijo es libre. Porque el que tiene al Hijo es salvo. Porque el que tiene a Cristo lo tiene todo. El Padre anda detrás del Hijo. El Padre no anda detrás de ninguna otra cosa. Anda detrás del Hijo porque el Hijo es el que nos ha libertado. Somos libres en Cristo Jesús a través de la obra. Pero Dios inclusive no va a pedir lo que Él no ha sembrado en nosotros. Por eso Él nos amó primero, para que usted y yo tengamos la capacidad de amar, hermano. Por eso Él nos perdonó, para que usted tenga la capacidad de decirle a la otra persona, sí, a mí me perdonó el Señor, yo lo perdono. Amén. El arrepentimiento tiene que velar por todas estas cosas. Y aquí es en donde nosotros tenemos que empezar a entrar en toda esta conciencia de que Dios nos está llamando a que demos fruto. Y que demos, según Juan 15, más fruto. ¿Cuál es el fruto en tu vida, hermano? Usted tiene que preguntarlo sin condenarse, sin latigarse, sin tirarse al infierno, porque no es eso, de eso no se trata. Se trata de que usted se examine, y yo más que usted, y ver qué fruto estoy dando en mi vida matrimonial, en mi vida de trabajador, en mi vida profesional, en mi vida de vecino, en mi vida de hombre, de mujer, de esposo, de esposa, de joven, de adulto. En cualquier área de mi vida, Dios me está demandando a mí urgentemente que yo tome una decisión para dar fruto para su gloria, porque sin los frutos del Espíritu, sin el fruto, nosotros no seremos conocidos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vean la parábola. Resulta en el verso, entonces Jesús les dijo esta parábola. Ahí están conversando con todos los que le estaban señalando. Cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto de ella y no la halló. Y dijo el viñador, mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Por qué ha de cansar la tierra? El viñador le respondió, Señor, déjala por este año todavía hasta que yo cabe alrededor de ella y le eche abono. Y si da fruto el año que viene, bien. Y si no, córtala. Nosotros sabemos que en la parábola que Jesús está hablando, que Jesús está diciendo una gran verdad en misterio, pero ya revelada por el Espíritu Santo. Y cuando usted puede estudiar esto, hermanos, usted puede ver que cuando el Señor inmediatamente encuentra que esta higuera no tiene, el Padre dice, no tiene, ¿para qué va a maltratar más la tierra? No sirve, mejor córtela.
Hermanos, 3 años implica 6 cosechas, que en el término literal 6 cosechas era la vivencia de todo un montón de familias. 6 cosechas en las que esa higuera no servía para nada. Ahora, ustedes saben que en la parte el viñador le va a solicitar al dueño que le dé una oportunidad más a la higuera para producir fruto, el fruto prometido. Y lo va a hacer de esta forma. Entonces, ¿cuáles son los frutos positivos que Jesús espera de usted y de mí? ¿Qué es lo que el viñador quiere que yo dé como fruto, hermanos? ¿Qué es lo que Dios está esperando de su iglesia? ¿Qué es lo que Dios está esperando del cristiano evangélico? ¿Qué es lo que Dios está esperando de una comunidad de fe? ¿Qué es lo que Dios está esperando? El fruto que nosotros tenemos que dar es el fruto en el cual Dios está esperando que yo lo dé. Usted y yo debemos de saberlo, hermano. Porque entonces la Biblia dice, el que robe ya no robe más, el que mentía ya no mienta más, porque él quiere fruto. El que se comportaba de una forma ya no lo sea. Hermanos, las iglesias están siempre o muy llenas de un montón de gente que tiene pensamiento y que tiene un arrepentimiento con respecto a lo malo que hizo, pero no están volviendo a Dios. Y este fruto ya no funciona, no es funcional para Dios. Dios quiere que demos fruto. Y el fruto es que yo me arrepienta de aquellas cosas que estoy haciendo incorrectas y que me vuelva a Él de todo corazón. Y que me haga un cristiano, no un cristino. No una persona sancochada. Hermanos, esto es algo que tenemos nosotros que confrontar. Por eso decía hace un momento con respecto a lo que las acciones urgentes, necesarias y vitales. ¿Qué es lo que hay que hacer? Acciones urgentes, necesarias y vitales. Yo quiero llevar fruto, tengo que hacerlo así. Los frutos que Jesús quiere, que espera de mí, que en particular los cristianos y las cristianas de hoy debiéramos de estar claros en cuál es la voluntad de Dios para mi vida, hermano. ¿Usted sabe cuál es la voluntad de Dios para usted? Hermano, porque si usted no sabe cuál es, usted nunca la va a... ¿Cómo la va a hacer? ¿Cómo que yo? ¿Verdad? Por telepatía no funciona. Usted y yo tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios. Vean lo que le pasa a la higuera, porque hay una defensa, y aquí está Jesús. Jesús vino, hermanos, ¿cuántos tenían de no tener fruto? 3 años. Lo más efectivo del ministerio de Jesús fueron esos 3 años, ¿verdad? Fueron 3 años en donde Jesús trató específicamente con ese pueblo de Israel. Pero vean a Jesús ahí en la parábola, porque está diciendo, den más tiempo. Puede ser, inclusive, un pensador, un autor o un hombre que, se me olvida ya ahorita el nombre, él tiene su pensamiento y él decía, posiblemente Jesús estaba pensando que después de que Él fuera sacrificado y que fuera resucitado, posiblemente al pueblo de Israel le iba a amanecer. Que creo que no fue así. Que creo que aún la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, hermano, no hizo ningún espaviento. Como a nosotros muchas veces nos pasa. Nosotros vivimos por la urgencia, ¿verdad? Nosotros vivimos por la urgencia, hermano. Cuando usted está en una situación terrible, usted es el mejor orador. Cuando a usted le dijeron que el asunto está feo y que es cáncer, usted, vea, hermano, se convierte aunque sea a la fuerza. Hay cosas que nosotros debemos de no producir más, porque esto no lo que hace es alimentar el corazón de una forma engañosa. Este pueblo de Israel pensaban que ellos estaban arrepentidos y no estaban arrepentidos. Y Jesús se los vuelve a mostrar a ellos que está hablando aquí. Les dice, vea, los galileos que murieron por esto y los que mataron por allá no son. Vean ustedes son la higuera, ustedes son Israel, ustedes son el pueblo.
un pueblo que de confesión son hijos de Dios, por confesión, porque Dios los escogió como pueblo. Pero ahora están en toda una situación en la que Él les dice, ¿y qué van a hacer con los frutos? Hermanos, ¿qué vamos a hacer con la falta de frutos? Y nosotros como iglesia necesitamos responder a esto. ¿Dónde están entonces los frutos? Pensemos en frutos como revelación. La iglesia no tiene revelación. No hay revelación porque tampoco hay un estudio profundo de la palabra, porque tampoco hay una contemplación de Cristo, o los imperativos de Dios no trazados en la Biblia no están siendo el componente de una comunidad de fe. Nosotros necesitamos tomar acciones urgentes, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, que hasta aquí Dios nos ha ayudado, que es la parte de la parábola que yo quiero enfatizar en el sentido de lo que propone el Señor para que usted dé más fruto. ¿Usted puede decir que usted da fruto? Yo sé que sí, hermano. El que usted esté aquí confesando que Jesús es el Señor, el que usted le alabe y le adore, el que usted dance delante de su presencia, el que usted estudie la palabra, el que usted venga a una iglesia, el que usted se confiese cristiano, a mí me parece que esos son frutos. ¿Cuántos dicen amén? Pero Él quiere que llevemos más fruto. ¿Por qué? Porque todavía seguimos siendo siervos inútiles. Todavía no hemos hecho todo lo que tenemos que hacer. Debe haber un desgaste más en el reino. Debe haber una propuesta de más fuerza, hermanos, para poder ir a predicar el evangelio a otras criaturas. ¿Saben? Y es el tema de la otra parte que vamos a cerrar en diciembre. Uy, hermanos, estamos trabajando durísimo con el asunto de diciembre para que el Señor se glorifique, que es nuestro primer objetivo, y dos, que usted también comparta, disfrute y pueda traer una persona que de verdad, hermano, usted dice, o lo meto a la iglesia para que acepte a Cristo, se va para el infierno. Pero hay que empezar a ayunar y a orar desde ya. Amén. ¿Qué hemos creído nosotros? ¿Saben cuál es? Y hay una parte, quiero hacer un paréntesis aquí con respecto al evangelismo, que nosotros nos hemos equivocado. Nosotros pensamos que somos nosotros los que convertimos a la gente. Y cuando usted, y vamos a estudiar los textos para que usted vea, cuando usted estudia los textos con respecto a evangelizar, uno de los grandes textos, lo primero que dice, y que todo lo que hagan lo hacen en mi nombre. Y dice Jesús, porque yo soy el que hago todas las cosas, y después nos dice, entonces vaya y prediquen el evangelio. La predicación del evangelio, hermanos, no es de profesionales. La predicación del evangelio es de usted y de mí en el testimonio de que Jesús nos salvó, porque la obra es del Espíritu. Usted no convierte a nadie más. Primero hay que empezar a convertirse uno, y ni uno se convence menos otro. Pero Jesús lo puede hacer, pero empieza haciéndolo con usted. Usted es un vaso de barro, usted es importante para Él. Dígalo, usted es importante para Dios. El testimonio de Jesús va a recorrer la vida de personas. Inclusive el texto en la parte gramatical lo que dice es, mientras vayan por el camino, es lo que dice en la traducción, mientras vayan por el camino, testifiquen. Mientras vayan por el camino, no es que tengo que decir, ok, voy a ir a evangelizar hoy. No, mientras va por el camino, mientras usted se levante el lunes y va en el carro, en el taxi, en el Uber, en su carro, usted va evangelizando. Mientras va por el camino, usted va dando testimonio que Jesucristo es el Señor. Amén, hermanos. Necesitamos rescatar muchas almas que van camino al infierno, y estamos en un momento donde como iglesia ese es un fruto que necesitamos nosotros producir. ¿Cuántos dicen amén? Porque si a usted alguien no le hubiera hablado, hermano, yo creo que no sé dónde estaría usted. Por lo menos yo estoy muy agradecido con las personas que me hablaron de Jesús. Ahora, el dueño de la viña, después de haber esperado mucho tiempo, le da 1 año más a la higuera para que cargue fruto. El dueño de la viña, ¿quién es? Claro. ¿Y quién es el viñador? Jesús. Nosotros somos la iglesia por la cual Jesús pagó un precio.
Hermanos, saben que yo tengo, y yo lo voy a decir aquí, así, ¿verdad? No se me asusten, ni me tiren las Biblias, ni crea que soy hereje. Pero yo sí creo que el espacio que Dios está dando a la iglesia, metiéndola en un carril que es para mí muy abierto en este momento donde ya nosotros no podemos, sencillamente no nos alcanza con decir que soy cristiano, porque se le ríen a usted. Decir, ¿qué? ¿Qué dicha? Apártese de mí, Satanás. Ya nosotros no nos alcanza. Por eso es que yo creo que Dios está haciendo un trabajo que es lo que le va a hacer a la viña. Va a acabar alrededor. Creo que la iglesia tiene que pasar por este proceso. Escuchémoslo, hermanos, porque yo sí creo que esto es lo que Dios está haciendo. ¿Qué significa acabar alrededor? Dios te está quitando y nos va a quitar y seguirá quitando las cosas que a usted y a mí nos sustentan de forma personal. Por eso el trato de Dios tiene que ver con que muchas veces, hermanos, tenemos que llegar a la comprensión que nuestras seguridades están en nosotros mismos. Que mi seguridad está en lo que cargo en la billetera. Que mi seguridad muchas veces está en cómo me siento en salud. Que mi seguridad muchas veces está en lo que estoy pensando, en cómo estoy rodeado y cuánto tengo guardado. Que mi seguridad a veces está en decir, a veces livianamente o frescamente, no, yo soy cristiano y voy a la iglesia. Nuestras seguridades no deben ni pueden estar ahí. Por eso lo que le va a pasar a la viña, y vamos ahí al texto, lo que le va a pasar a la viña es la propuesta que le está haciendo el viñador. El viñador dice, mira, en 3 años que vengo no hay, dijo él. Y él le respondió, Señor, déjala por este año todavía, hasta que yo cabe alrededor de ella y le eche abono. Hermanos, una vez que naturalmente, un árbol o naturalmente una viña, y en lo que averigüé, cuando la cavan alrededor, normalmente tocan algunas cosas de las raíces. Y lo que está sosteniéndola, que son las raíces, ¿verdad? Cuando le hacen el hueco ahí al lado, le hacen esa parte, empieza a tener una tendencia donde por sí misma no puede sostenerse. Lo que hacen es que la hacen aquí, le hacen la rueda aquí al centro, le echan el abono y la sostienen por un tiempo con algunos soportes para que pueda estabilizarse. Es decir, que la viña ya no vive por sí misma. Ahora lo que está diciendo aquí en la parábola es tiempo de que los cristianos entendamos que si nosotros no nos tomamos fuertemente del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que la voluntad de Dios en nosotros sea esa realidad, que nosotros entendamos que lo que yo puedo dar como fruto es lo que Él ha sembrado en mi corazón, y si Él sembró a Cristo en mí debe ser visto. Menos de esto no es fruto, hermanos. Porque es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Hermanos, ya no nos está alcanzando con ciertas cosas. Gracias a Dios porque somos hijos de Dios. ¿Cuántos damos gloria a Dios porque somos hijos de Dios? Gracias a Dios porque estamos todavía confiados y creyendo en la palabra, hermanos, porque hay miles de millones de personas que no creen en nada. Nosotros hoy nos sostiene la gracia de Dios. Pero el cavar y el abonar la tierra, el abonar la viña es parte del tema que la palabra de Dios nos quiere a nosotros meter aquí en la cabecita esta tarde, mañana, perdón. Y si da fruto al año que viene, bien. Y si no, córtala. Saben que este consejo es paralelo a lo que dice la Escritura. Vea, si tu mano te es causa de, córtala. Si tu ojo te es causa de, sáquenselo. ¿Verdad? Por supuesto, no es literal, porque está hablando de algunos aspectos de los cuales estamos siendo nosotros. ¿Por qué estamos siendo sostenidos, amado hermano y hermana?
¿Qué le sostiene a usted? Usted y yo estamos claros que tenemos que dar fruto. ¿Qué frutos? Frutos, la Biblia los tiene claros. Vea, 1, frutos dignos de arrepentimiento. Frutos de justicia. Frutos de alabanza y adoración. Frutos de arrepentimiento de las obras que están siendo hechas por mí y no por el Espíritu. Hermanos, y si usted busca muy fácil y sencillamente en la Escritura, usted va a ver que aquí están los frutos que Él quiere. Amén. Es una cuestioncita de leerla. Y después de leerla, decir lo que hemos venido diciendo, accionar urgentemente y necesariamente y vitalmente lo que tiene que ser accionado y ponernos nosotros en marcha. Amén, hermanos. Es claro. ¿Por qué tiene que ser esto tan claro para nosotros? Porque ya nosotros cumplimos 31 años. ¿Usted sabe qué significa que usted tenga 31 años? Sí, saben qué es eso. No, le estoy hablando en la parte natural. Fíjese para que vea qué pasa a los 30 años. Cuando ya usted llega a los 31, a partir de ahí, hermano, usted entró en otro proceso de la vida. Dígale al Señor que estoy ocupado, que me deje el recado. Dice. Hermanos, nosotros necesitamos dar fruto. Voy terminando en esto porque quiero que el grupo de alabanza, y yo quiero que vamos a ministrar un canto, pero yo quiero que ministremos este canto y voy con un asunto en el cual yo pienso que esto que les voy a decir tiene que ver como en la parábola. Yo le estoy diciendo al Señor, Señor, regálenos una oportunidad más como iglesia. Regálenos una oportunidad más como iglesia para ser una iglesia estudiosa de las Escrituras, para ser una iglesia que de verdad oremos, que seamos una iglesia cumpliendo los imperativos del Señor. Esa es mi oración en la parte de la comunidad de fe, en la parte de lo que somos como iglesia, porque individualmente es posible que usted viva muy rectamente su cristiandad o su cristianismo. Es posible que usted sea una persona que dé mucho fruto, pero como iglesia necesitamos elaborar ya un pensamiento distinto, estamos en un momento diferente, hay un momento en donde debemos ir a un cambio generacional. Amén, amén. Ya tenemos que algunos hacer a un lado, no es quitarnos, es hacernos a un lado para que estos jóvenes puedan surgir, porque esa es la ley de la vida. La semilla de Dios en ti tiene el poder para producir fruto abundante. Yo quiero que ustedes lean eso y que este sea un pensamiento. Lo que está haciendo Jesús es cavando alrededor para que usted y yo no vivamos en nuestra propia justicia, en nuestra propia prudencia. Él quiere abonar porque nosotros no estamos fertilizados de la forma o estamos usando fertilizantes tan naturales que son nuestros propios pensamientos, nuestras propias lógicas. Nosotros damos el tiempo más a lo que amamos que a Jesús. Porque de eso vivimos. Nosotros nos hemos muchas veces convertido en creyentes en los cuales, hermanos, la profundidad del Evangelio, la búsqueda de Dios, se ha hecho más por necesidad que por la bendición que es buscarle y adorarle y conocerlo y conocer el poder de su gracia. Y yo no espero estar juzgando con esto, es que yo creo que esa es la condición de nosotros como iglesia, porque naturalmente el sistema del mundo está golpeando y duro, muy fuerte, hermanos. Es muy fuerte. Dígame usted, ¿en quién cree usted? Ahora usted siente desconfianza por todo. ¿Verdad que el amor se ha enfriado? ¿Verdad que ya usted no tiene la misma sensibilidad porque usted sabe que alguien que le llegó a pedir con suerte le pide para robarle? ¿Verdad? ¿Verdad que se ha enfriado ese amor? ¿Verdad que
Por supuesto, porque el mundo está golpeándonos, porque el sistema del mundo y la sociedad están avanzada, hermanos. Hay un desprestigio de todas las cosas, hermanos. El mundo no quiere a Dios. Esa es la verdad, y eso lo enseñan. Y eso lo enseñan en los colegios y en las universidades. Lo más triste es que los papás hacen un gran esfuerzo de aplaudir y pagan, y a veces a los muchachos lo que les enseñan es atrofiarles su mente, y tras de eso los papás tienen que hacer ese gran esfuerzo de pagar. Pero ahí es donde tenemos que entrar los papás, las familias, a entender por qué. ¿Por qué mi hijo no está llevando el fruto que yo quiero? Yo necesito entonces clamar, orar y tener estructuras en medio de mi hogar, en medio de la iglesia. Por eso yo estoy orando, Señor, que nosotros hagamos lo que conviene. Denos la oportunidad. ¿Cuánto les gustaría orar así por la iglesia? Muchas gracias, pastora. Usted, la única, y los demás los cortaremos. No, mentira. Leamos esto y el grupo de alabanza pasa, porque quiero que ministremos. Cuando vamos a ministrar ese canto, lo que yo estoy proponiéndoles es que usted haga una decisión de querer llevar fruto para Dios. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es la propuesta? Que usted ahí medio cantemos, medio usted adora al Señor, que usted diga, yo quiero llevar fruto, más fruto, hermano. Seguro usted está llevando mucho fruto, seguro usted está haciendo las cosas diferentes, seguro Dios está muy complacido con usted. Pero Dios, yo estoy seguro que usted quiere más fruto. Que usted, si usted cree que usted oraba, que ore más. Si usted cree que usted daba, dé más. Si usted cree que usted era una persona que tenía un gran testimonio, que ese testimonio vaya a la enésima. Si usted cree que, hermanos, usted era dentro del grupo de familia una persona de la cual es respetable, que sea más respetable. Dios busca más fruto en nosotros. Amén, hermanos, díganme amén, por favor. Sí, amén. Y leamos esto, 1, 2, 3. La semilla de Dios en ti tiene el poder para producir fruto abundante. Otra vez, la semilla de Dios en ti tiene el poder para producir fruto abundante. Los hermanos que están allá, colocados ahí en Zoom, a los cuales bendecimos, les doy un abrazo fuertísimo. Feliz 31 aniversario. Que Dios les bendiga y les guarde a todos ustedes. Que ustedes también, hermanos que están ahí en Zoom y en cualquier otra plataforma, que usted pueda integrar este momento a su vida y que usted diga, Señor, yo quiero llevar más fruto. Igual nosotros aquí, digámosle, yo quiero llevar más fruto. Amén. Yo quiero llevar, hermanos, yo sí quiero, porque esto es agradable delante de Dios. Nosotros tenemos la capacidad, la semilla de Dios en ti tiene el poder para producir fruto abundante. Esto es una verdad, hermano. Necesitamos clamar a Dios, adorarle en espíritu y en verdad, y ver qué estamos nosotros haciendo, que Él quiere que nosotros sigamos haciendo para poder llevar el fruto y fruto en abundancia. Amén. Nos ponemos de pie. Mientras cantamos, dígale, Señor, yo quiero llevar más fruto. El fruto que he llevado, Señor, gracias por la posibilidad que me has dado, pero yo quiero llevar más fruto. Amén.